Hola, ¿qué tal? Un gusto volverlos a saludar. El día de hoy vamos a estudiar pues un tema muy importante del mundo de las matemáticas. Vamos a ver lo que es el conjunto de los números reales. Una definición simple pues nos dice que la palabra real se usa para distinguir estos números del número imaginario i, que es igual a la raíz cuadrada de menos uno o la raíz cuadrada de menos uno, de acuerdo a la simbología que observamos en esta parte de aquí, ¿verdad? Ahora, los números reales básicamente los empleamos en muchas cosas en el día a día. Sin embargo, pues hay otro campo numérico que nos permite explicar otras magnitudes en el campo de la física y en el campo de la astrofísica, entre otros fenómenos, donde es importante utilizar pues el campo de los números imaginarios. Veamos. Este recuadro de color negro que observan en la parte izquierda de su pantalla va a representar nuestro conjunto universo de los números reales. Por eso tiene esta R de color blanco. Quiere decir que en este recuadro nosotros vamos a tener una serie de conjuntos numéricos, ¿ya?, que están compuestos pues de la siguiente manera. Como primer punto tenemos los números naturales. Los números naturales básicamente nosotros los empleamos para contar dinero, para darle un valor numérico pues a cantidades en general, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando tomamos la medida de estatura o contamos un grupo determinado de personas, ¿no? Básicamente el 0, el 1, el 2, el 3, etcétera, ¿no? Y todos los números que nosotros empleamos desde que aprendimos las numeraciones en la escuela. Ahora bien, el conjunto de los números naturales está dentro de otro conjunto, es decir, que es un subconjunto del conjunto de los números enteros. Los números enteros representados por la letra Z. ¿Qué significa esto, no? Que el conjunto de los números enteros, ¿verdad? Vamos a tener nosotros dos representaciones de números. Veamos. Como bien dijimos, n subconjunto de z, donde z es igual a z positivo y z negativo. Quiere decir que nosotros vamos a tener dos ramas numéricas, una rama positiva y una rama negativa. Es decir, que si nosotros tomamos como punto de partida el 0, podemos encontrar una rama positiva que se despliega hacia el infinito positivo, ¿no? Entonces tenemos el más 1, el más 2, el más 3, etc. Y en el caso de este sector que tenemos el menos 1, el menos 2 y el menos 3, todo este conjunto numérico se desplaza o se extiende hacia el menos infinito. Entonces, los que se encuentran en este sector, si nosotros podemos observar, básicamente serían los números naturales, los que se encontrarían a la derecha pues, de este conjunto. Y los negativos, de acuerdo a esta representación, están en la parte izquierda. ¿Ya? Entonces, tenemos el conjunto de los números enteros y dentro del conjunto de los números enteros tenemos el conjunto de los números naturales. Ahora bien, los enteros básicamente nos permiten comprender la noción de número para cuestiones climáticas y también lo que tiene que ver con la temperatura, el cambio de temperatura, cargas eléctricas, recuerden que hay campos negativos, en fin. Entonces la noción de los números enteros nos permite comprender esas situaciones que se encuentran pues en la naturaleza. Ahora bien, tanto el conjunto de los números naturales como el conjunto de los números enteros son subconjuntos del conjunto de los números racionales. Es decir, que están dentro del conjunto de los números racionales. ¿Qué son los números racionales? Básicamente los números racionales son los números fraccionarios o la razón entre dos números enteros, un número A o un número B. Quiere decir entonces que el conjunto N es un subconjunto de Z y a su vez Z es un subconjunto de Q.
De tal manera que Q tiene una rama Q positivo y una rama Q negativo. O sea, el conjunto de los números racionales está conformado por dos campos numéricos, el campo de los racionales positivos y el campo de los racionales negativos. Es decir, que nosotros vamos a encontrar una serie de números, tanto naturales como enteros, y racionales en este conjunto de números. Por esa razón puedes observar en esta representación el menos 3, el menos 4 medios, el menos 1/3, el 0, el más 1, 4 medios, positivo, el más 3, etcétera, etcétera, etcétera. Al igual que en el caso de los números enteros, ¿ya? Al igual que en el caso de los números enteros, los racionales tienen pues su rama negativa y también tienen su rama positiva. Es decir que un número fraccionario positivo, ¿verdad?, tiene un opuesto negativo. Eso para el caso de los números racionales. Ahora bien, de acuerdo a nuestro diagrama, podemos observar en este sector, en esta elipse de color amarillo, el conjunto de los números racionales. Como puedes observar, es un conjunto independiente del conjunto de los números racionales. O sea que no tienen elementos en común los números racionales con los irracionales. Ahora, ¿qué los hace diferentes o qué los hace independientes? Pues bien, los números racionales podemos obtener de ellos números decimales, o sea, números decimales que nacen de dividir el numerador y el denominador de una fracción. En el caso de los números irracionales, resulta ser que sus raíces nos dan como resultado números decimales, pero a diferencia de los decimales racionales, los decimales irracionales tienen un periodo indefinido en su respuesta decimal, ¿no? Entonces, podemos concluir que el conjunto de los números irracionales no pertenece al conjunto de los números racionales. Al igual que en el caso de los números racionales, los números irracionales tienen también su rama negativa y tienen también su rama positiva. ¿De acuerdo? Es decir, que la intersección entre I y Q nos da igual a conjunto vacío porque no tienen elementos en común. Pero I y Q sí pertenecen al conjunto de los números reales, son un subconjunto de los números reales. Por lo tanto, podemos concluir que N pertenece a Z, Z pertenece a Q y Q pertenece a los números reales. Practiquemos con los números reales. Veamos. Escribe en cada caso el conjunto que se menciona e indica sus elementos. Por ejemplo, la suma de n más x, donde n es un número natural entre 1 y 5. Es un número natural entre 1 y 5. Y x es un número entero entre menos 7 y menos 2. Podemos definir entonces que el intervalo de números naturales para n entre 1 y 6 será el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Es un número comprendido en ese intervalo. X es un número entero entre menos 7 y menos 2. Entonces, ese intervalo estará comprendido entre menos 6, menos 5, menos 4 y menos 3. Observemos entonces. Pues sí, X será cualquiera de estos números. O sea que yo puedo tomar cualquiera de estos números y realizar la suma n más x. Veamos otro ejemplo. La diferencia de 2a menos 4b, a es un número entero entre menos 5 y 1. Si te percatas, es un número entero entre menos 5 y 1. b es un número racional homogéneo entre 1/5 y 6/5. Quiere decir que el denominador de esta fracción será 5. Ahora, un detalle. Dice que es un número entero entre menos 5 y 1. 1 es un número natural. Y recuerda que el 0 también pertenece a los números naturales y también pertenece a los números enteros. Por eso la referencia. Ahora bien, ¿cuál es el grupo de números que está dentro de menos 5 y 1? Pues bien, analicemos. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 y 0. ¿De acuerdo? Veamos entonces la primera solución. Entonces, el número A
en la operación indicada es menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 y 0, correcto. Ahora bien, en el caso del número racional homogéneo, quiere decir que esta fracción va a tener el mismo denominador y su intervalo está entre 1/5 y 6/5. Quiere decir que yo voy a tomar 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. Y 5/5 equivale a la unidad. Entonces observemos la solución. Perfecto. Entonces el número B es este intervalo de números. Veamos otro ejemplo. Del siguiente conjunto de números indica cuáles son enteros y cuáles son irracionales. Entonces observemos. Menos 8 es entero. La raíz cuadrada de 4 es un número entero. Más 5 o 5 positivo es un número entero. La raíz de 3 no es entera. Nos va a dar un número decimal. Entonces significa que este resultado será un decimal irracional. Por lo tanto es un número irracional. 1/5 es un número racional, es una fracción. Y pi es una constante, 3.1416, cuyos periodos decimales son infinitos y no tienen un patrón en su periodo. Significa que también es un número irracional. Veamos la solución. Muy bien, los enteros serían menos 8, raíz cuadrada de 4 y 5. Y los irracionales serían raíz de 3 y pi. Excelente. En resumen, los números reales están formados por dos grupos numéricos, los números irracionales y los números racionales. Los números racionales, a su vez, son los números enteros, los que están conformados por los números naturales, el número 0 y los números enteros negativos. Finalmente, el conjunto de los números reales resulta de la unión entre el conjunto de los números racionales y los números irracionales. Así es como están conformados los números reales. Hazlo por tu cuenta. A continuación vas a observar una serie de planteamientos para que los puedas resolver teniendo en cuenta el diagrama del conjunto de los números reales. Entonces vamos a leer detenidamente cada uno de estas indicaciones para que puedas resolverlo con mucha facilidad. Recuerda que en el primer caso tienes que analizar los signos contenidos y el signo igual. Y analizar este diagrama que representa el conjunto de los números reales. Luego de eso contestas en cada uno de estos sectores con los símbolos antes mencionados. Luego vas a analizar cada una de estas proposiciones o afirmaciones y determinar si son verdaderas o falsas. Muy bien, espero que haya sido de tu agrado este video con respecto a los números reales. En una nueva ocasión nos vemos. Cuídate. Dios te bendiga. Hasta la próxima.